Gracias, señora presidenta. Silencio, por favor. Señorías, invitados, ciudadanos que nos estén viendo desde cualquier rincón de España siguiendo esta sesión de investidura. Miren, el 20 de diciembre los españoles votaron y no se equivocaron. Los españoles votaron cambios, los españoles acabaron con una mayoría absoluta del Partido Popular y los españoles también nos obligaron a dialogar. Eso fue el 20 de diciembre y Ciudadanos lo entendió. Entendió que había que pedir cambios, pero que no había cambio sin diálogo y sin acuerdos. Pero es que el 26 de junio, señores, ha sucedido lo mismo. Los españoles han vuelto a decidir que se acabaron las mayorías absolutas, que tienen que haber cambios, que hay que cambiar las políticas y las cosas que se han hecho mal en los últimos años, pero también nos obligaron a dialogar. A los viejos partidos les dieron más votos que a los nuevos partidos, pero muchos menos votos de los que sacaron en 2011. Y a los nuevos partidos nos dieron votos, pero no suficientes como para hacer los cambios sin contar con la vieja política. Y ese es el acuerdo que tenemos que poner encima de la mesa, el de la vieja política y los viejos partidos con la nueva política, que no ha venido a hacer proclamas, por lo menos Ciudadanos, que no ha venido a hacer épica de laboratorio, por lo menos Ciudadanos, que ha venido a cambiar las cosas sudando, trabajando y no haciendo de comentaristas. Por tanto, hemos venido aquí a trabajar y nos sentamos en su día con el Partido Socialista y el candidato propuesto por el Rey, el señor Sánchez, y nos hemos sentado nuevamente con el candidato propuesto por el Rey, el señor Rajoy, para intentar aplicar los cambios que 3.200.000 españoles nos pidieron en las urnas. Por tanto, señorías, los españoles piden cambios, pero nos obligan a dialogar. Y Ciudadanos quiere hacer cambios, pero practica el diálogo para conseguir los cambios. No se han equivocado votando, lo repito. Se equivocan los que piensan solo en las urnas. Se equivocan los que bloquean. Se equivocan los que no son capaces de ponerse de acuerdo. Los españoles no se han equivocado. Se equivocan aquellas señorías que piensen con la calculadora electoral y en sus intereses de partido, o lo que es peor, en sus intereses personales. Durante los últimos gobiernos de Zapatero y del señor Rajoy en este último mandato, igual que en toda la vida, se ha hecho cosas bien, pero se ha hecho cosas mal. Y sobre todo, no ha habido sensibilidad por algunas de las reformas y algunos de los asuntos que los españoles reclamaban. Recortes en la educación, en la sanidad, en la dependencia. No asumir que hay muchos españoles que se han caído y se han quedado en la cuneta. 3 millones de españoles han perdido su condición de clase media en esta última legislatura. También tenemos los peores resultados de educación de Europa. El señor Rajoy decía que estamos bien en educación. Yo discrepo. Por eso hablaremos luego de algunas reformas, porque somos el país de la Unión Europea con más fracaso escolar. Y eso no se puede asumir como algo que vaya bien. Es algo que hay mal y que hay que abordar. También nos han advertido desde instituciones europeas de la politización de nuestra justicia, en el Consejo de Europa, que vela por las libertades y los derechos de los europeos. Nos han advertido de la politización de la Fiscalía. También somos el país, junto a Grecia, que vuelve a salir a la palestra, con más paro de Europa. Y algunos se conforman y dicen que vamos bien. Pues no, no vamos bien con un 93% de contratos temporales, de contratos basura. No vamos bien a la cabeza del paro de Europa o a la cabeza del fracaso escolar. No vamos bien tampoco con la pobreza infantil. Y nos guste o no, hay que asumirlo. En nuestro país lo reconoce UNICEF y los datos que hemos conocido, que 3 de cada 10 niños sufren pobreza relativa. Y eso hay que solucionarlo. La política está para atender también, sobre todo, a esos niños y por eso, luego hablaré del acuerdo, hemos pactado un pacto contra la pobreza infantil. En definitiva, señorías, el conformismo, el decir que todo va bien, no es la solución para que los españoles se involucren en la vida pública. Quien quiere a su país es quien tiene que ser más crítico con su país. Quien quiere que su país vaya mejor es quien mejor tiene que evaluar las políticas que se han hecho en su país. Por eso nosotros, como queremos a nuestro país, como queremos que España vaya mejor, queremos aplicar cambios para ser mejores, para ser más competitivos, porque no nos conformamos con encabezar listas de paro en Europa, ni listas de fracaso escolar, ni listas de corrupción. Hay que acabar con los principales problemas de España, el primero de ellos, sin duda, el paro y la precariedad, pero también la corrupción o garantizar los derechos a la clase media. Por eso, señorías, no subo a esta tribuna, como otros, para hacer de comentaristas de la realidad, de comentaristas del verano. Este verano algunos han estado comentando la realidad, a pesar de ser ya diputados, y no solo activistas, y otros nos hemos dedicado a trabajar. Nos hemos dedicado a intentar desbloquear la situación. Nos hemos dedicado a poner encima de la mesa aquello que nos une y no buscar lo que nos divide. Igual que lo intentamos
durante la primavera con el Partido Socialista, con una paradoja, que Ciudadanos se ha sentado a hablar con los que no se hablan, que Ciudadanos ha llegado a acuerdos con los que no acuerdan. Y hemos demostrado que en el centro está la virtud. Hemos demostrado que desde los extremos no se solucionan los problemas. Hemos demostrado que si España quiere tener futuro, hay que buscar los puntos comunes de la sociedad española. Y se da una paradoja también, que de las 150 reformas acordadas con el Partido Popular, hay 100 de ellas acordadas con el Partido Socialista en un intento frustrado de pacto de gobierno, entonces de gobierno, hoy de investidura. Por tanto, señorías, si tenemos 100 reformas por aplicar comunes entre este lado de la Cámara, el centro y la derecha, si tenemos espacio común para aplicar políticas de consenso, si hay temas pendientes que afectan tanto a un votante socialista como a un votante de Podemos, de Ciudadanos o del PP, yo les pregunto, ¿por qué en vez de bloquear entonces el señor Rajoy Iglesias la investidura del señor Sánchez y hoy el señor Sánchez y el señor Iglesias la investidura del señor Rajoy, ¿por qué no nos ponemos a trabajar? ¿Por qué no nos ponemos a trabajar? ¿Por qué no dejamos de hablar del quién y empezamos a hablar del qué? ¿Por qué no empezamos a hablar de los problemas que tienen los españoles ahí fuera, que están deseando que se apliquen políticas y reformas para mejorar su vida? Porque tienen derecho, porque nos pagan el sueldo, porque somos sus servidores. Por tanto, señorías, yo no vengo aquí a leccionar a nadie, todo lo contrario. Voy a intentar en este discurso unir a los que dicen ser tan distintos. Voy a intentar en este discurso hacer un diagnóstico, que lo he hecho, de lo que va mal, pero sobre todo ponernos a trabajar para que esto vaya bien. Y este es un gran país, sin duda. Coincido con algún diagnóstico que se ha hecho. Es un gran país, pero es un país que en el mundo globalizado tiene riesgos y oportunidades. Y si nos quedamos quietos, y si no nos movemos, y si bloqueamos 310 días ya sin gobierno, si dejamos que España se bloquee mientras otros países avanzan, perderemos oportunidades. Oportunidades de mejora, de modernización, de políticas sociales, de regeneración, de reformas institucionales. Así que, señorías, yo no reniego de llegar a acuerdos. Yo estoy orgulloso de llegar a acuerdos con los que piensan distinto. Yo estoy orgulloso del acuerdo que firmamos con el Partido Socialista, porque era un acuerdo de gobierno ambicioso, novedoso, y por tanto no voy a hacer crítica a aquello. Al revés, lo he dicho públicamente y lo reconozco, que fue un esfuerzo, cuando el señor Rajoy dijo que no al rey, que otros intentáramos desbloquear la situación. Pero tampoco voy a renegar de las políticas que hemos pactado en ese pacto de investidura con el Partido Popular, porque son los puntos comunes. Podemos hacer dos cosas, como cuando éramos pequeños. Hay quien juega, haciendo el símil, a buscar las diferencias, ¿se acuerdan? Los cuadernos donde había que buscar diferencias, y las encontrabas, ¿eh? O habían otros que era unir los puntos. A mí me gustaba más unir los puntos, que acababa haciendo un dibujo que es el proyecto común español. ¿Vamos a unir los puntos o vamos a buscar diferencias? ¿A qué quieren jugar ustedes? Yo quiero jugar a unir los puntos, porque diferencias en una democracia siempre las habrá. Es más, es sano, es bueno que haya diferencias. Por tanto, yo tengo la obligación de hablar de soluciones, no de problemas. Y como he dicho antes, el señor Rajoy en su día no se presentó a la investidura y votó que no al acuerdo al que llegamos el Partido Socialista y Ciudadanos. Y eso, que a mí no me gustó, y lo dije en esta tribuna y lo vuelvo a decir, que creo que lo prudente hubiera sido intentar buscar un acuerdo más amplio, en vez de criticar, proponer y sumarse al acuerdo, sigo pensando de lo mismo en este caso del Partido Socialista. Creo que, evidentemente, todos los partidos tenemos derecho a elegir las políticas que hacemos y a tomar decisiones autónomas. Pero en unas segundas elecciones, camino a las terceras, con un reto al orden constitucional en mi tierra, en Cataluña, donde algunos pretenden el año que viene saltarse la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la democracia en definitiva. Con un reto también de seguridad en el terrorismo global. Con un reto para aprobar unos presupuestos que aprueban una nueva senda de déficit, pero que hay que cumplir, que hay que aplicar. Con todos los retos que tiene España por delante, yo les digo una cosa. Yo no me veo capaz de mirar a los ojos a los españoles y decirles que por la política de la ejecutiva de mi partido, o por mi sillón, o por no sé qué carguito, este país no se pone en marcha. Yo no me veo capaz de hacerlo. Y sí, el patriotismo no es llevar banderas, efectivamente. El patriotismo es pensar en tus compatriotas, básicamente. Compatriotas socialistas, compatriotas del PP, compatriotas de Podemos y compatriotas en general en este país. Así que esa es nuestra obligación. Si alguien cree lo contrario, si se cree muy importante a alguien por insultar a los votantes de otro partido o a expresidentes de esta nación, bueno, son
dos formas de ver la política muy distintas. Yo no lo voy a hacer, todo lo contrario. Estoy orgulloso de que este partido de centro, el nuevo centro político en España, configure un espacio común entre conservadores, socialistas y demócratas y liberales que podemos reflejar en un acuerdo común de 100 propuestas. Digo 100 porque son las que unen, aunque no lo sepan, ustedes están más unidos de lo que piensan. Hay 100 propuestas que ustedes han firmado a propuesta de Ciudadanos. Por eso vamos a hablar de ellas, de los contenidos. Pero antes de hablar de reformas, evidentemente tengo menos tiempo que el candidato, lógicamente, quiero hablarles de lo que sería ideal, de lo que a mí me gustaría, de lo que a Ciudadanos le gustaría. Mire, a mí lo que más me gustaría en este momento y lo que creo que es necesario para este país sería buscar un acuerdo y un consenso de 254 escaños con un nuevo presidente, con un nuevo gobierno, con nuevas políticas y con un consenso muy amplio para aplicar estas reformas. ¿Pero qué sucede? Que el señor Rajoy y el Partido Popular legítimamente dicen no. No hay posibilidad de buscar un presidente de consenso ni hay posibilidad de buscar un acuerdo de consenso. Bueno, es una opción. El Partido Socialista dice no nos vamos a sentar en la mesa con el Partido Popular para buscar un gran acuerdo. Bueno, pues si la vieja política impide un gran acuerdo de Estado para gobernar 2 o 3 años este país y hacer las grandes reformas que necesita este país, si no quieren un gobierno nuevo, limpio de corrupción, si no quieren un gobierno ambicioso, si quieren que todo siga igual a algunos y otros que solo gobierne o solo haya gobierno cuando gobiernan ellos, pues está el plan B. Si el plan A no sale, que es el que nos gustaría y creo que sigue siendo lo que necesita este país, está el plan B. Y el plan B es que antes de bloquear España, antes que forzar unas terceras elecciones, antes que dejar a España sin presupuestos o sin una defensa desde esta Cámara de la Constitución y nuestros valores, antes que todo eso, yo si tengo que escoger, prefiero que gobierne la lista más votada con exigencias y condiciones para una investidura del partido de centro de esta Cámara. Me parece mucho mejor. Porque normalmente en la vida y en política, sobre todo, no hay que escoger lo que uno quiere o lo que a uno le apetece o lo que es guay. Hay que escoger entre lo malo y lo menos malo. Y para nosotros es menos malo que España tenga un gobierno, aunque no estemos nosotros en el gobierno, aunque no sea nuestro gobierno, es menos malo que España quede bloqueada institucionalmente. Y esa es nuestra forma de ver esto. Algunos no, algunos piensan que o gobiernan ellos o todo lo demás es malo. Y nosotros no. Nosotros sabemos que es diferente. Y les digo una cosa, quien aspira a ser presidente de su país, y yo aspiro a serlo algún día, no puede ser un obstáculo para su país. Así que yo no voy a ser ni pretendo ser obstáculo, pretendo ser catalizador junto a mis compañeros para que este país se ponga en marcha. Y seguro que los españoles valoran también que dentro del ruido y del bipartidismo decadente que hemos visto hoy en esta sesión de investidura, que piensa que todavía la dicotomía es azul-rojo, rojo-azul, empiecen a ver un espacio nuevo, un espacio de centro, de consenso, de reformas, de regeneración, que puede unir en un proyecto de reagrupación a todos los españoles. El cambio no ha llegado al Gobierno, es evidente, pero el cambio ha llegado al Congreso y algún día estoy convencido que llegará al Gobierno. Y como les decía, en el breve tiempo que tengo voy a intentar brevemente explicar algunas de esas reformas. Miren, son reformas de carácter económico, fiscal, empleo, que es el principal problema, pero también de carácter social, de sociedad de bienestar. También son reformas institucionales sin precedentes, por cierto, en los últimos 35 años, y un pacto por la regeneración y contra la corrupción que, además, se debe extender no solo al partido que aspira a gobernar y a Ciudadanos, sino extenderse a todas las fuerzas políticas. Miren, en el campo económico les citaré algunas novedades porque lo son. La estabilidad presupuestaria está comprometida en este acuerdo. Esa es la diferencia entre los gurús que venden humo y los que somos capaces de proponer políticas sociales que se pueden pagar. La mejor política social es la que se puede pagar y la que no sube impuestos y la que no desvía el déficit para hacer recortes o sacarnos de Europa. Por tanto, nosotros lo primero que queremos decir aquí claramente es que los 29.000 millones de euros comprometidos con un plan ambicioso de política social no desvían el déficit, lo cumple y, sobre todo, lo que no hace es machacar impuestos a la clase media española. Esa es la gran noticia para los españoles, que se puede hacer política social como no se ha hecho estos años, pero se puede hacer sin desviar el déficit o sin machacar con impuestos, IRPF, IVA a los ciudadanos. La segunda novedad, el modelo laboral. Algunos sacan pecho, supongo que, bueno, es normal, yo lo entiendo, es humano que uno saque pecho de lo que ha hecho. Pero déjenme decirle, señor Rajoy, y no al señor Sánchez, que no presidió, pero al señor Zapatero, los gobiernos de España en los últimos años hemos batido el récord de paro de Europa junto a Grecia. Somos campeones de paro, compitiendo
con Grecia normalmente. Y yo no me conformo con ser campeón de Europa de paro, porque este país tiene muchas oportunidades. Y tampoco me conformo con tener un 93% en esta última legislatura de contratos temporales. Por tanto, la reforma del modelo laboral es fundamental. Tiene que haber contratos estables, tiene que simplificarse el modelo de contratos, que pasa a ser de 3, y además tenemos que garantizar la protección creciente de esos derechos de los trabajadores temporales, sí. Porque los trabajadores de contrato temporal, que por cierto, en estos últimos años son la mayoría, tienen que tener protección a sus derechos. Y no la tienen porque son contratos basura que se extinguen en una media de 4 meses. Por tanto, Ciudadanos quiere transformar el contrato estable y precario en contrato indefinido para los trabajadores. Pero también queremos reformar el Estatuto de los Autónomos. Sí, después de 40 años, lo que no ha hecho el Partido Popular, lo que no ha hecho el Partido Socialista, ha llegado el momento de hacerlo. Una reforma íntegra para los autónomos de España, para esos que son trabajadores, pero también empresarios, para esos que sufren lo peor de ser trabajador y lo peor de ser empresario, para 3,5 millones de españoles que nos estarán viendo y esperando que se ponga en marcha esta legislatura para ver cómo bajan sus cuotas si no tienen el salario mínimo, para ver cómo pueden pagar el IVA y el IRPF cuando quieran y como quieran, para ver que puede haber quitas con la Administración pública cuando no le paga lo que le debe. En definitiva, para no poner más trabas a los que se levantan, se caen y se vuelven a levantar. Y también hay un cambio, sin duda, en el marco de los emprendedores. Las startups, las empresas tecnológicas españolas, todos esos jóvenes que sueñan con quedarse en su país y no irse a Estados Unidos o a Israel o a otros países a montar sus empresas, tienen buenas noticias gracias a Ciudadanos. Le hemos exigido al Partido Popular cambiar drásticamente esa política. En vez de recortar a las startups y a las ayudas a emprendedores, girar 180 grados y ayudar a aquellos que montan empresas en España, con ayudas fiscales, con financiación, en definitiva, que en vez de machacarle a recortes en la financiación, les ayudemos a quedarse en nuestro país. Pero también hemos comprometido al Partido Popular a lo que no ha hecho en los últimos años. Somos el país de Europa con más recortes en innovación, desarrollo y tecnología, en definitiva. No podemos apostar por el futuro si recortamos en el futuro. Así que hemos exigido, para votar favorablemente a la investidura, un compromiso para alcanzar el 2% del PIB en 2020 en I+D+I, para parecernos un poquito más a Europa. Si en educación y en innovación no nos ponemos a la altura de Europa, no podemos competir con Europa. También hemos incorporado una exigencia al Partido Popular, cambiando drásticamente la política energética. Para todos aquellos como nosotros que estaban en contra del impuesto al sol, les debo decir que se deroga el impuesto al sol y que aquellas personas que quieran autoconsumir su energía, que quieran colaborar para tener un planeta más limpio y energías más limpias, tendrán premio, no tendrán castigo. También les digo que hemos comprometido en ese acuerdo al Partido Popular a no subir el IRPF, es decir, a que no haga el señor Rajoy lo que hizo en 2011, es decir, a bajarlo, si puede ser, en la segunda parte de la legislatura. También, señor Rajoy, déjeme que le diga, porque esto es un compromiso importante, queremos que los que han hecho las cosas mal paguen impuestos, los defraudadores, y los que han hecho las cosas bien paguen igual o menos impuestos. Y para eso es necesario todo el esfuerzo de este Gobierno, también, señor Montoro, para perseguir el fraude, pero también para pedir íntegramente, por lo menos, que cumplan la ley de regularización fiscal. En definitiva, que se revierta, en este caso dentro de la legalidad, por supuesto, aquello que no se le ha pedido a los defraudadores. Yo no me puedo conformar con no exigirle el 100% de lo que fue la regularización fiscal a los Bárcenas, a los Ratos, a los Pujol. Así que les pido, en primer lugar, si se pone el Gobierno en marcha, que lo hagan antes del 30 de noviembre, señor Montoro, que usted sabe que esa fecha es importante. Y si el señor Sánchez o el señor Iglesias no permiten que se ponga en marcha el Gobierno, que el Gobierno en funciones haga todo lo posible con el apoyo de esta Cámara, por lo menos, para hacerlo dentro del plazo antes del 30 de noviembre. En definitiva, que no se escapen aquellos que pagaron muy poquito, mucho menos de lo que dice la ley, y que ha hecho que muchos otros tengan que pagar mucho. Esa es una de las exigencias de nuestro acuerdo y espero, señor Rajoy, que ustedes cumplan con ese pacto. También queremos que las ICAPs las controle la agencia tributaria, que se acabe, en definitiva, el fraude vinculado a este tipo de entidades. Queremos revisar los paraísos fiscales, sí, para que muchos de esos países que hoy no están en esa lista de paraísos fiscales estén y, por tanto, tengan las condiciones y los límites que dice la ley. Queremos también reformar, como el Partido Popular nos ha dicho que tiene intención de hacerlo, y apoyar la reforma que haga el PP del impuesto de sociedades para que
nadie se vaya sin pagar de España el impuesto de sociedades, porque, señorías, aquí hay muchos, miles y miles de empresas que pagan el 25% y aquí hay unas pocas empresas que no pagan casi nada. Yo solo quiero que todas las empresas paguen lo mismo, que nadie se escape del radar fiscal, que nadie haga trampas. Y con ese dinero, que ustedes han dicho que van a reformar, dedicarlo a políticas sociales. Y también, con todo este dinero y estos cambios en la política económica, fiscal, de persecución al fraude, queremos aplicarlos básicamente a la sociedad de bienestar. Queremos dedicar esos 5.000 millones el primer año y 8.000 a partir del segundo, precisamente a la gente, que diría el señor Iglesias, es decir, a los ciudadanos. Me gusta más hablar de ciudadanos porque considero que todos somos libres, iguales e individuos. Son formas de ver distinta la política y la libertad. Yo creo que los ciudadanos españoles merecen recobrar la capacidad que han perdido con la crisis. Y por eso queremos poner en marcha un complemento salarial por primera vez en España, que, por cierto, ya está en marcha en Suecia, en Reino Unido, en Estados Unidos, países poco sospechosos en este sentido. Por tanto, queremos poner en marcha un complemento para muchas familias de España. 2 millones de familias se beneficiarán de una ayuda, en definitiva, fiscal para aquellos sueldos más bajos, para gente que entra y sale del mercado laboral, para aquellos que se han quedado fuera de la cuneta, que se han quedado tirados en la cuneta con la crisis. Pero también queremos revertir, y eso es lo que hemos acordado, los recortes. Sí, porque para que se acaben los recortes hay que trabajar y hay que negociar. No solo hay que hacer de comentaristas, hay que trabajar y hay que negociar y hay que exigirle al PP que haga lo contrario de lo que ha hecho en los últimos años. Y por eso nos hemos sentado en la mesa, para revertir los recortes en dependencia, para volver a los índices de 2012 y para revertir los recortes en sanidad y recuperar la inversión per cápita anteriores a la crisis. Y también un plan contra la pobreza infantil. Hablaba antes de ese ejemplo. 1.200.000 niños españoles se van a beneficiar de un plan contra la pobreza. Hay muchas familias que nos están viendo que su padre, su madre, en definitiva el núcleo familiar, está en el paro, no tiene ingresos. Y eso que ya pactamos en su día con el Partido Socialista también lo hemos incluido en ese acuerdo de investidura. Un plan de choque contra la pobreza infantil para ayudar a todos esos niños. Si no ayudamos ni siquiera a nuestros niños, ¿qué podemos hacer con el resto? En definitiva, un plan contra la pobreza infantil. Otra novedad que muchos padres y madres que nos estén viendo querrán también que se ponga en marcha esta legislatura, seguro. La baja por maternidad, el permiso por maternidad y, en definitiva, el derecho que tienen las mujeres y sus padres también, padres y madres, a cuidar a sus hijos y a tener hijos, va a incrementarse por primera vez desde hace muchos años. Pasará de ser de 18 semanas a 22 semanas el primer año y, definitivamente, como pedía Ciudadanos, a 26 semanas en igualdad de condiciones padre y madre en 2018. Eso es un gran avance social para todos, independientemente de ideologías, para todos los padres y madres, para invertir también en el futuro que son nuestros hijos. Eso es algo de lo que estamos profundamente orgullosos. Y una reivindicación histórica de la sociedad española y de Ciudadanos en su programa desde que estamos ya en el Parlamento de Cataluña y ni siquiera éramos un partido nacional. La dación en pago. Tome nota, señor Iglesias. La dación en pago. Aquello que veíamos en los manifiestos en la calle, aquello que veíamos en pancartas, aquello que ustedes no han sido capaces ni de negociar, ustedes son más de CNI, nosotros somos más de dación en pago. Hemos pedido que se incluya... En vez de pedir el CNI, hemos pedido la dación en pago, que se incluya en la ley hipotecaria, y el Partido Popular lo ha aceptado, cambiando esa política. No, tranquilo, sí, no se ponga nervioso, señor Iglesias. Sí, hay más, es que tengo poco tiempo y muchas reformas. Nosotros no hemos hecho de comentaristas, hemos estado trabajando este verano. Educación, Pacto Nacional por la Educación. Por fin, en vez de tener la ley Wert o la ley del PSOE, tendremos una ley de educación en 6 meses de todos los españoles. Y además, garantizando la educación a 0 a 3 años, porque también es un derecho
la educación de 0 a 3 años, porque los libros tienen que ser gratuitos para todas aquellas familias que no pueden ni siquiera pagar los libros de texto. También incorporar el bilingüismo en todas las escuelas, junto al español, el inglés, en todas las escuelas públicas y concertadas españolas, y también el trilingüismo en todas las escuelas públicas y concertadas en comunidades bilingües. En definitiva, modernizar nuestra educación, que lamentablemente encabeza el fracaso escolar en Europa. Hay quien dice que vamos muy bien, yo no lo comparto, vamos bastante mal. Yo no quiero liderar el fracaso escolar en Europa, ni el desconocimiento de idiomas, ni la pobreza infantil. Yo quiero que nuestra educación sea una palanca de cambio para nuestra sociedad, un motor de igualdad de oportunidades. Mire, tengo muy poco tiempo para tantísimas reformas que hemos pactado. Es la gran diferencia, el tiempo que tienen otros para comentar la realidad y nosotros para explicar las reformas que hemos pactado. Pero, en todo caso, brevemente, reformas institucionales. Mire, nosotros somos de los que pensamos que la mayoría de jueces pueden escoger al Poder Judicial. Hay otros, como el señor Iglesias, que piensan que tienen que firmar el programa de Podemos, los jueces, para ser jueces. Yo creo que no. Yo no quiero que firmen el programa de Ciudadanos ni el de Podemos. Yo quiero, y así va a ser a partir de ahora, cambiando también la política de los últimos años en el Poder Judicial, quiero que los jueces vuelvan a escoger a los jueces, señor Iglesias. Ustedes son más de controlarlo a los jueces a la tele, nosotros más de que sean independientes. Son dos modelos de libertad y de sociedad distintos. También queremos que el Tribunal Constitucional tenga incompatibilidades de sus magistrados, que no puedan tener antigüedad política, que no puedan volver a un despacho, en definitiva, que sirvan a España. Una novedad también, por cierto, que el fiscal general del Estado pueda ser reprobado y cesado por esta Cámara. Eso es una novedad importantísima. Y una reforma del Senado, por fin, territorial. Me he pasado años y muchos españoles viendo al Partido Socialista y al PP decir en sus programas que iban a reformar el Senado, pero no lo hemos visto por ningún sitio. Ahora, Ciudadanos, tanto en el acuerdo con el PSOE como en el acuerdo con el PP, incluye una reforma para que el Senado sea una Cámara territorial, con competencias territoriales, para que traslademos allí los debates de infraestructuras, de financiación autonómica, lo que afecta, en definitiva, a nuestras comunidades autónomas y a sus ciudadanos. Y, por supuesto, que se reduzca sustancialmente el número de senadores, que ya es momento y hora. En definitiva, una reforma institucional que no hemos visto en los últimos años, que los comentaristas del verano pues no son capaces de practicar si no trabajan y no negocian. Hay que negociar, hay que trabajar, hay que venir al Congreso, hay que sentarse con los que no piensan igual que uno para intentar arrancar compromisos y exigencias a los que no lo han hecho, es verdad, no lo han hecho con mayoría absoluta y lo van a tener que hacer ahora con mayoría simple porque dependen del Parlamento y lo van a tener que hacer. Por eso hay que negociar, porque ahora no tienen mayoría absoluta, porque es el momento de que se negocie con la oposición todas las reformas importantes de este país. También hemos aplicado un recorte de 1.000 millones de euros en burbuja política, en diputaciones, empresas públicas, duplicidades, necesaria para aplicar a las políticas sociales. Un endurecimiento de la ley de puertas giratorias, que supongo que le gustará también al señor Iglesias, y también una reforma, el primer mes, por cierto, de gobierno, de la LOFCA, de la Ley de Financiación Autonómica. Es justo que casi 2 años después de que se incumpla esa ley, se reforme y tengamos una mesa de trabajo entre los grupos políticos para reformar la Ley de Financiación Autonómica. Eso es de justicia y, sobre todo, hay que cumplir con lo que dice la propia ley. Y, finalmente, también un paquete de lucha contra la corrupción y por la regeneración. Y este, sin duda, es una de las exigencias más importantes al Partido Popular. Porque es verdad, porque la mayoría de españoles no se fían de un partido, y en esto discrepamos, que dice haber luchado contra la corrupción. El señor Rajoy me decía antes al señor Sánchez, si no recuerdo mal, o al señor Iglesias, que no es más digno quien más se indigna con la corrupción, sino quien más cosas hace contra ella. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé si ustedes se indignaron mucho o poco, pero hicieron pocas o ningunas cosas contra ellas, empezando por su partido. Por tanto, Y es por eso, porque la mayoría de españoles no nos fiamos, porque la mayoría de españoles hemos visto que todos los tesoreros del Partido Popular han acabado imputados, porque sabemos que ustedes están imputados como partido, es por todo ello que queremos poner en marcha una comisión de investigación de la financiación presuntamente ilegal del Partido Popular. Y por eso lo han tenido que firmar. Porque, como no nos fiamos,
como sabemos que no hay que bloquear España, pero no nos fiamos, hay que poner condiciones y controlar esas condiciones de quien uno no se fía. Es así de simple. Algunos pretenden que como no nos fiamos, pues España no tenga nunca gobierno. Yo no soy partidario. Yo cuando no me fío prefiero exigir, cumplir y vigilar lo que hacen los que tienen que gobernar. Y por eso han firmado un acuerdo anticorrupción que, por cierto, queremos extender a todos los partidos políticos. En vez de hacer de comentaristas de los pactos anticorrupción de los demás, yo propongo que lo firmen, que Podemos, que el Partido Socialista, que ya lo firmó también con nosotros, lo solemnicemos, firmemos un pacto contra la corrupción y por la regeneración entre todos y allí, si alguien tiene alguna idea, si alguien quiere aportar un listón todavía más alto, le invitamos a aportarlo, pero igual para todos, porque luego no vale que sea en función de qué partido político o a quién le imputan o quién le imputan. Tiene que ser igual para todos. Así que invitamos al resto de partidos, lo haremos en cuanto empiece la legislatura, a sumarse a ese pacto contra la corrupción. Un cambio en la ley electoral, por fin, listas desbloqueadas, proporcionalidad. En definitiva, una ley electoral del siglo XXI. Esta ley electoral tiene casi 40 años y es profundamente injusta. Acabar con los indultos. Ya no se podrá indultar a corruptos políticos. En la última legislatura el Partido Popular indultó a los corruptos del caso Travall, por ejemplo, de Unió, y nosotros no estamos de acuerdo con esa política. Por eso obligamos también al Partido Popular a firmar, a acabar con los indultos, porque habían indultado también por corrupción política. También acabar con los aforamientos del Gobierno y del Legislativo. En definitiva, los privilegios ante la justicia no los queremos ni para nosotros. Por eso lo hemos firmado y por eso queremos que todo el mundo vaya al juez natural y no tenga privilegios ante la justicia. Limitación de mandatos a 8 años. Limitación de mandatos a 8 años, una novedad también en nuestra política y en nuestra nación. En definitiva, señores y señoras, podía estar aquí mucho más rato porque 150 reformas, como ustedes saben, son muchas. He explicado algunas de ellas, no puedo explicarlas todas. Creo que había que agotar este tiempo para explicar aquello que va a cambiar en la vida de los españoles, no para el y tú más. Yo debo reconocerles que no me ha gustado el tono, y creo que muchos ciudadanos igual o no comparten mi opinión, del y tú más. El y tú más del PP, del PSOE, del PSOE, del PP. Miren, será porque nosotros hemos llegado a acuerdos con ambos partidos, será porque tenemos un espacio común, será porque no les consideramos enemigos, sino simplemente compatriotas, será por eso que creemos que hay que buscar ese lugar común. Y por eso yo creo que hay que subirse a esta tribuna para buscar soluciones, para proponer soluciones y no para tirarse en cara lo que uno ha hecho o ha dejado de hacer. Nosotros creemos que no se han hecho bien las cosas y nos ponemos a trabajar para que se hagan mejor las cosas. Esa es la política que creo que necesita España en los próximos años. Desde el centro político vamos a encabezar una reforma profunda de este país. Espero contar también y sumar fuerzas con otros partidos constitucionalistas. Espero también que ante los retos que tiene España, Cataluña, la unión, la libertad, la igualdad de todos los españoles, ese pacto por España nos sirva también para refortalecer el proyecto común español, no solo para debilitarlo como pretenden algunos de los diputados que están aquí y algunos de líderes políticos. También les pido a todos ustedes que empecemos a pensar un poquito más en los españoles, porque sí hemos visto ya dos bloqueos, un bloqueo del Partido Popular y de Podemos a la legislatura anterior y ahora un bloqueo de Podemos y el Partido Socialista en la legislatura actual. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pueden esperar los españoles? ¿Cuánta paciencia creen ustedes que tienen? No sé. Yo creo que poca. No sé si a ustedes le transmiten a los españoles lo mismo que a mí, pero tienen ya muy poquita paciencia y con todo el derecho del mundo. Así que yo les propongo que, llegado a este punto, 310 días después de convocar las elecciones del 20D, con un gobierno en minoría que tendrá que pactarlo todo con la oposición, yo les sugiero que nos pongamos en marcha. Y, señor Sánchez, usted y yo que hemos llegado a acuerdos, que hemos firmado muchas de esas propuestas juntos, que creo que compartimos un espacio común, otros no, pero un espacio común, yo le pido que reflexionen del papel que puede jugar incluso el Partido Socialista si el Partido Popular gobierna en minoría. Lo digo porque ustedes y nosotros, y Podemos si se suma, podemos por primera vez controlar a un gobierno que no tiene mayoría absoluta. Podemos legislar y hacer cambios que no pueden hacer solos. Podemos coger esas 100 reformas comunes y llevarlas a cabo. Yo simplemente, respetando toda la autonomía de un partido al que respeto y con el que he llegado a acuerdos y con el que además gobernamos en algunas comunidades autónomas, les pido simplemente que valoren la dimensión de la importancia de esos 85 escaños si estos señores del Partido Popular gobiernan en minoría. Es mucha la potencia de esos escaños que tiene el Partido Socialista o Ciudadanos. Utilicémosla, no para bloquear España, sino para que se ponga en marcha y para legislar juntos los cambios que necesita este país.
brevemente, no le puedo dedicar al señor Iglesias todo el tiempo que él nos ha dedicado a nosotros, básicamente porque nosotros tenemos que explicar reformas y usted comentar el paisaje. Pero sí déjeme que le diga una cosa que creo que a muchos españoles les duele y les dolió en su día. Mire, usted desde esta tribuna insultó al señor Felipe González, presidente de España durante 13 años. Usted hoy se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente al señor Suárez, que ya me gustaría a mí tener la mitad de valentía, de coraje y responsabilidad del señor Suárez y sobre todo usted. Por tanto, señor Iglesias, ¿usted cree que insultar al presidente de España durante 13 años, insultar al artífice de la transición, que usted ha considerado prácticamente un títere, es la manera? Yo sé que usted es más partidario de hombres de Estado como Otegi, pero yo soy mucho más partidario de hombres de Estado como Suárez y González. Porque será muy difícil construir mayorías en esta Cámara, será muy difícil hacer cambios sin mayorías absolutas si no nos respetamos mínimamente. Así que yo no pido suscribir acuerdos que uno no quiere suscribir, no pido virguerías, no pido cosas que no van a pasar. Lo que sí que pido es un mínimo respeto por lo que hemos sido, por lo que somos y por lo que podemos ser. Este es un gran país, con sus errores y aciertos, con sus expresidentes, con sus partidos políticos, con todo, con su gente, como usted dice, que también es la nuestra, por cierto, los ciudadanos. Pero si no nos respetamos mínimamente, va a ser muy complicado tirar adelante este país. Así que yo les propongo un pacto, otro más, respetarnos mínimamente para buscar el nexo común, para buscar el espacio común que nos une. Yo estoy convencido que mucha gente que votó a Podemos querría que Podemos hubiera defendido la dación en pago, el cambio en la ley electoral, suprimir los aforamientos, pero han renunciado a hacerlo, por dogmatismo, por táctica política, por sorpasos, en fin, no sé por qué. En todo caso, yo les invito a que se sumen a buscar acuerdos y no a buscar diferencias, que siempre las encontraremos. Para acabar, presidenta, señorías, España tiene retos importantísimos, desafíos delicados y preocupantes, pero también somos una nación con grandes oportunidades. Y yo creo que este país se merece que los partidos políticos, sobre todo los diputados de esta Cámara, le ofrezcamos un poquito de esperanza a nuestros compatriotas, un poquito de servicio público, un poquito de respeto por los que no piensan igual. Les ofrezcamos soluciones y no problemas. Los políticos no podemos ser el problema y creo que muchos españoles hoy lo piensan. Los políticos tenemos que ser parte o la solución. Con lo cual yo les propongo que miremos hacia adelante, que construyamos la solución. Le propongo al candidato que gobierne y lo haga pensando en esta Cámara, no de espaldas a esta Cámara, porque no le va a quedar otra, entre otras cosas. Le digo, señor Rajoy, decía usted que si este acuerdo es histórico, no, yo estoy de acuerdo con usted, que a lo mejor no es el mejor acuerdo de la historia, pero le digo una cosa, está en sus manos. Si usted cumple estas exigencias que le ha puesto Ciudadanos en la investidura, igual puede ser un gran acuerdo. Si ustedes no lo cumplen, igual esto puede durar muy poco. Así que estamos en sus manos, pero usted está en nuestras manos también, de esta Cámara. Así que creo que vamos a llevarnos bien, porque no nos queda otra. Tendremos que llevarnos bien entre esta Cámara y el Gobierno en minoría. Usted tendrá que aprender a gobernar en minoría, nosotros tenemos que aprender a hacer oposición responsable, que es una oposición que tendrá que dialogar con el Gobierno, que es una oposición que tendrá que debatir los presupuestos, que es una oposición que tendrá que apoyar al Gobierno en los temas delicados que tiene que vivir este país en los próximos años. Cuente conmigo, señor Rajoy, para hacer una oposición responsable. Cuente con mi partido para pensar en España por delante, que lo estamos haciendo, de nuestro propio partido, pero también cuente con nosotros para controlar, exigir, pedir cambios, porque es lo que los votantes de Ciudadanos han pedido. Así que me pongo a disposición y nos ponemos a disposición de ser parte de la solución y no de ser parte del problema. Nos ponemos a disposición de la España que queremos y no de la España que queremos abandonar. Tenemos que mirar al futuro y pensar con responsabilidad, con sentido de Estado, sin maximalismos, con una visión práctica, pero sobre todo responsable de la realidad. Yo les propongo a todos ustedes que igual que alcanzamos un acuerdo con el Partido Socialista, y era bueno, y no nos dejaron llevarlo a cabo, igual que alcanzamos un acuerdo con el Partido Popular, y es bueno, nos lo dejen también poner en marcha. Decía el señor Sánchez, y acabo con esta frase, el señor Sánchez decía, en la segunda sesión, recuerdo, de investidura, le dijo al señor Rajoy, es usted el tapón de la democracia española. Creo que fue aquella frase que usted dijo, si no me equivoco lo que he leído de aquella sesión. Mire, yo no sé ni me atrevería a decir esa frase o no del señor Rajoy, son palabras suyas, pero en todo caso yo no quiero ni un tapón ni dos. Yo espero que España no tenga ni un tapón ni dos tapones. Simplemente quiero que corra el agua, que se ponga en marcha la legislatura,
que podamos trabajar. Así que, al margen de frases del señor Sánchez al señor Rajoy sobre si es o no un tapón, yo le pido al señor Sánchez también, que tampoco lo sea usted, simplemente que ponga condiciones, que negocie, que exija, que sé que tiene usted voluntad de reformar cosas que yo he firmado con usted, pero igual que usted firmó esto conmigo, igual que nosotros hemos intentado desatascar la situación con el señor Rajoy, yo le pido a usted y al señor Rajoy una reflexión, la reflexión de en qué nos podemos poner de acuerdo y qué tapones son necesarios o qué cambios son necesarios para que esto se ponga en marcha. Simplemente lo dejo ahí. Yo no soy el candidato, lo sé, pero no me resigno a pensar que todo está perdido. Yo no me resigno a pensar que no hay investidura, porque esto es muy difícil. Oiga, claro que es difícil. Que se lo digan a Suárez, al señor González, al señor Carrillo, al señor Fraga, a todos esos que el señor Iglesias desprecia, que se lo digan. Claro que fue difícil la transición, claro que fue difícil firmar una Constitución, claro que fue difícil poner en marcha los pactos de la Moncloa. Pero la pregunta, señores, y con esto acabo, ¿nos queda alguna otra opción que hacer que lo difícil se convierta en posible? Muchas gracias.